Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. Un nuevo accidente de helicóptero enluta a las Fuerzas Armadas. El fatal accidente ocurrió en la provincia de Santa Elena. El piloto y su copiloto fallecieron. Vámonos a Santa Elena para que Mili Pico nos dé detalles en directo de esta lamentable noticia. Hola, Mili. ¿Qué tal, compañeros en estudios? Buenas noches. Efectivamente, reportamos desde la parroquia Simón Bolívar. En este momento nos encontramos en la comuna Puntas del Pacífico, aproximadamente a una hora ingresando desde la vía principal del carretero Guayaquil-Salinas, ingresando específicamente por la comuna Buenos Aires. En este momento también nos encontramos a 30 minutos aproximadamente del recinto La Frutilla, lugar donde cayó el helicóptero de la Armada, accidente que dejó como resultado la muerte de sus dos tripulantes de la aeronave. A continuación tenemos un informe más detallado de nuestra compañera Fernanda Ceballos. Veamos. Sí, ahí lo que La primera alerta la dieron los moradores del recinto La Frutilla, ubicado en la provincia de Santa Elena, sector de difícil acceso y que se encuentra a 2 horas del recinto Cerecita. Al llegar al lugar, los habitantes de la zona se encontraron con una aeronave totalmente incinerada. Horas después se confirmó que era un helicóptero Bell 430 bimotor de la Armada del Ecuador. El accidente ocurrió pasadas las 2 de la tarde de este lunes, pero no fue hasta las 16:30 que la Armada confirmó que localizaron los restos de la tripulación que iba en esa aeronave. Este accidente dejó 2 fallecidos, el piloto Wilson Borges y el copiloto Jan Ramírez. Ellos eran los únicos tripulantes del helicóptero, según lo informó este comunicado. La institución expresó su pesar tras la pérdida de los miembros de la Fuerza Naval. El helicóptero habría despegado desde Salinas rumbo a Guayaquil. De acuerdo a la Marina, la aeronave cumplía operaciones planificadas. Hasta el cierre de este reportaje no se conocen las causas del siniestro. Este es el segundo accidente de un helicóptero militar en menos de 2 semanas. El primero ocurrió el pasado 26 de abril en la provincia de Pastaza. Aquella aeronave realizaba entregas de ayuda humanitaria a la población damnificada por la crecida de los ríos producto de las fuertes lluvias registradas. Ahí, 8 personas fallecieron. Y bien, los comuneros aseguran que el accidente se dio 8 kilómetros montaña adentro desde el recinto La Frutilla. En el lugar aún se encuentran unidades de rescate, además de personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esta información que tenemos hasta el momento. Ustedes en estudios continúan con más. Buenas noches. Muy buenas noches, Mili. Gracias por la información. Y en Cuenca, un nuevo aluvión en el Parque Nacional Cajas y la posterior crecida y desbordamiento del río Tumebamba dejó serios daños materiales en viviendas y a lo largo del afluente. Iván Rodríguez nos amplía la información. Iván, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Todavía no existe un cálculo de las pérdidas económicas que dejaron los aluviones en la zona baja del Parque Nacional Cajas. El día de hoy hubo una nueva inspección por parte de las autoridades. Tenemos los detalles. Eso fue lo que nos pasó y... Desconsolada encontramos a Laura, pues la corriente del río Tomebamba se llevó toda su producción de truchas y dejó daños considerables en las piscinas tras el aluvión en el Cajas la tarde y noche del pasado sábado. Y estábamos de la parte alta solo viendo cómo se nos iba nuestros sueños, nuestro dinero, se nos iba en el agua. Casi todos los piscicultores de la zona fueron afectados. La corriente se llevó todo, incluso la infraestructura, dejando pérdidas significativas. Yo tenía como unas 20.000 unidades para allá negocio y pequeñas había también como unos 15.000 por ahí, pequeñitas los alevines que decimos nosotros. ¿Y el río se llevó todo? Se llevó todo. Nunca vi que el río haya crecido tanto, incalculable.
Productos como la leche han tenido serias dificultades para ser sacados por la interrupción de la vía. Varios restaurantes también fueron afectados por el ingreso de agua y lodo. Tenemos un análisis que son alrededor de unos 7 restaurantes, hay también viviendas comprometidas. En tanto, 6 máquinas, volquetes y personal de la prefectura de La Suay, municipio de Cuenca, y del Ministerio de Transportes trabajan noche y día para limpiar el material que bloquea la vía que conecta Cuenca con el Guayas. Esperemos hasta el miércoles que la vía esté habilitada. Hemos pedido hoy día la información si es que en este sector se hizo el bombardeo de las nubes, porque yo creo que eso hay que contrastar la información. Si es que se hizo aquello y está causando este tipo de situaciones. De forma paralela se realizan inspecciones y estudios para determinar las causas de esta nueva tragedia natural. Y los árboles y postes caídos por el desbordamiento del río Tomebamba comenzaron a ser retirados. Mi compañero Ricardo Cruzati hizo un recorrido y nos preparó un informe. Veamos. Han pasado más de 24 horas desde que el río Tomebamba causó afectaciones en la ciudad de Cuenca. Y en algunos lugares de la ciudad todavía se encuentran árboles y postes de alumbrado público caídos. Pero también la admiración de las personas que pasan a diario por estos puntos afectados. Uno de ellos es Puerta del Sol, un sector donde las personas se reúnen a hacer actividades deportivas y otros caminan para ir a sus trabajos. Y muy asombrados porque en verdad se ha ido bastante, ha crecido bastante el río. Primera vez, sí, está todito así. En este punto también se pudo observar a personas sentadas a orillas del río Tomebamba, a pesar de que la Guardia Ciudadana de Cuenca advirtió a las personas que no se acerquen, puesto que la tierra de las orillas se está erosionando poco a poco. Otro punto donde todavía persisten inconvenientes de árboles caídos es Virgen del Milagro, un sector donde en los alrededores existen viviendas y personas de tercera edad que nunca habían vivido esta situación. Mi casa es baja, es una sola planta, hay preocupación. Hasta el día de hoy todavía personal de la alcaldía de Cuenca se encuentran removiendo algunos árboles que cayeron la noche del sábado 4 de mayo por la intensidad del río Tomebamba que afectó algunos sectores de la ciudad. Ante esto, el alcalde de la ciudad menciona que se van a tomar cartas en el asunto para arreglar las vías y los sectores afectados dentro y fuera de Cuenca. Hasta el momento no se han reportado víctimas que lamentar, pero sí daños en inmuebles en parroquias fuera de la ciudad, esperando una sola cosa, que las lluvias paren y que el río Tomebamba no vuelva a causar afectaciones. Nos confirman que cerca de las 5 de la tarde se logró habilitar un paso provisional en la vía Cuenca-Molleturo, solo para el paso de vehículos atrapados por los aluviones y los vehículos de emergencia. Con esto vuelvo a los estudios. De mi parte, buenas noches. Buenas noches, Iván. Gracias a ti y también a Ricardo Cruzati. Y creció el río Upano y paralizó el tránsito en la vía Macas-Puyo. El invierno no solo ha causado problemas en la red vial estatal de Morona-Santiago, sino también interrupciones en otras carreteras. Sorpresivamente vuelve a crecer el río Upano y esa situación obliga a suspender el tráfico en la vía troncal amazónica entre las ciudades de Macas y Puyo. Se encuentra paralizado el tráfico a la altura de la avenida de la ciudad y acá a la altura de la Y de Santa Ana. Están haciéndose las coordinaciones a través de Gobernación, Ministerio de Obras Públicas, Municipio y Consejo Provincial para buscar una pronta solución. Algunas personas que pretendían superar este obstáculo sin contratiempos no lo pudieron hacer debido a que la corriente se tomó nuevamente una parte del trayecto provisional y la Policía Nacional tuvo que actuar de inmediato. Yo sé que es molestoso, yo sé que esto nos causa problemas, pero lo tenemos que hacer. No nos podemos arriesgar de que crucen en algún vehículo porque puede ser, podemos tener alguna tragedia. Pero este no es el único problema en las vías que conectan Morona-Santiago con el resto del país. La carretera Macas-Riobamba, si bien está parcialmente habilitada para vehículos livianos, aún permanecen grandes rocas en la calzada, específicamente en el sector denominado Galgalán. Como Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos hemos activado y vamos a realizar un proceso de detonación para detonar estas rocas de gran magnitud en la Macas-Riobamba y a lo largo de la red vial estatal para solventar estas rocas que definitivamente hay que detonarlas para removerlas en pedazos más pequeños. Todo este panorama es consecuencia del invierno que azota en esta zona de la Amazonía y las erupciones constantes del volcán Sangay. Y decenas de familias en la parroquia Huertas del cantón Zaruma están en riesgo por un deslizamiento de tierra. Varias infraestructuras de esa localidad en la provincia de El Oro se encuentran ya afectadas.
Este es el panorama que se observa a lo largo de la parroquia Huertas, en el cantón Zaruma, provincia de El Oro. La carretera que atraviesa el lugar luce así, al igual que el piso de la iglesia, de la escuela y el coliseo de la parroquia. Estamos desesperados aquí, que nos ayuden a ver lo mejor. Vamos a quedar hasta sin templo. Que nos apoyen, que nos visiten, que vean la situación que nos está afectando, porque es muy lamentable, es gran parte de nuestro barrio que se nos está yendo. En varias casas, las grietas han obligado a sus dueños a salir. Otros se quedan pese al miedo de un derrumbe. No tengo dónde salir y mis problemas míos serios. Son más de 30 familias las que están en riesgo, dicen las autoridades locales. Hemos estado dando soluciones, parches, como es a lo mejor tapando las grietas un poco, para que no venga el agua lluvia y se hunda un poco más, causando un poco lo que las aguas lluvias, que dicen que se desborda la quebrada. Por ahora, estas familias siguen a la espera de una evaluación por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. El presidente de la República cumplió agenda de actividades en Guayaquil. Primero inauguró el año lectivo régimen Costa Galápagos y luego posesionó al nuevo gobernador del Guayas. En compañía de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y la ministra de Educación, Alegría Crespo, el presidente Daniel Noboa cumplió agenda en Guayaquil este lunes. En la unidad educativa Vergeles, en el norte de la ciudad, el jefe de Estado inauguró el año lectivo 2024-2025. En su discurso dijo que cualquier persona que atente contra la educación irá a la cárcel. Cualquier persona que afecte en la venta o entrega también de textos escolares va a ser llevado a la justicia. Esa gente miserable debería de estar expresa. El presidente de la República también hizo referencia a los logros que ha tenido su administración a lo largo de estos 5 meses de gestión. En estos cortos pero intensos 5 meses de gobierno estamos haciendo lo que otros gobiernos no hicieron, ya sea por incapacidad o por corrupción. Hoy podemos decir que tenemos menos violencia en las calles, tenemos menos cantidad de muertes violentas. El primer mandatario añadió que recibió un Estado quebrado con más de 4.600 millones de dólares en atrasos de pagos a diversas entidades, pero que con la ayuda de multilaterales las finanzas se han reorganizado. En el evento inaugural del retorno a clases también se lanzó el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras. Este plan será implementado en instituciones fiscales priorizadas que previamente han atravesado por un análisis de riesgo y amenazas. Así lo aseguraron la ministra del Interior, Mónica Palencia, y la subsecretaria de Educación de Guayaquil, Daniela Febres Cordero. Vamos a tener un regreso a clases seguro, con ingreso y salida de los estudiantes con vigilancia de la Policía Nacional. Aquí en la zona 8 tenemos priorizadas más o menos 40 instituciones educativas. Este lunes el presidente Daniel Noboa también posesionó al nuevo gobernador del Guayas, Vicente Aguat. El ministro de Energía, Roberto Luque, anunció que se suman 96 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Asimismo, dijo que está en marcha el plan para recuperar otros 127 megavatios por mantenimientos en varias centrales de Guayaquil y Santa Elena. El ministro Luque ofreció declaraciones en la central Enrique García en Pascuales, la tercera más grande de la ciudad. 127 megavatios adicionales en los siguientes 4 meses proyectados. He pedido aquí a la gente de SELEC que aceleren ese cronograma por el tema del estiaje que se viene el mes de septiembre, pero un poco la novedad y el anuncio que queremos hacer es el trabajo en territorio que estamos haciendo. Mañana vamos a estar en la hidroeléctrica de Pauta y Mazar, justamente constatando los mantenimientos que se hagan para que no queden indisponibles. Esto que tenemos megavatios indisponibles en un contexto de una crisis energética sin precedentes es inadmisible, y mucho de ello se ha dado en parte por falta de mantenimiento, pero también por falta de atención de las autoridades y la falta de sentido de urgencia y empatía con la gente que necesita tener energía eléctrica como un servicio básico, ¿no? Desde 2017, la Contraloría General del Estado ha entregado a la Fiscalía 67 exámenes con indicios de responsabilidad penal relacionados con el manejo del sector eléctrico. Para 2024 está planificado más de medio centenar de acciones de control a CENEL y SELEC.
Casi 300 exámenes especiales ha realizado la Contraloría General del Estado a unidades de SELEC y CENEL desde 2017. La mayoría de ellos concentrados en observar el cumplimiento del llamado Plan Maestro de Electricidad, que hace 6 años advertía ya de un incremento progresivo en la demanda de electricidad y de la necesidad de invertir por lo menos 1.200 millones de dólares al año. Pero de aquello no se ha cumplido ni el 10%. El Contralor General del Estado, Mauricio Torres, revela que desde entonces hasta ahora se han levantado 67 exámenes con indicios de responsabilidad penal que están en manos de la Fiscalía. Por lo tanto, es algo que preocupa a la Contraloría. Cabe mencionar que no solo por ahora es lo que la Contraloría está efectuando exámenes de control a este campo, sino también por mucho tiempo atrás lo viene haciendo. En medio de una crisis energética y las denuncias que ha hecho el gobierno, la Contraloría hace su propia investigación. Sus funcionarios ya han recorrido Termogas Machala y la hidroeléctrica Toachi Pilatón. Estamos por realizar también al proyecto de Mazar y luego también estaríamos yéndonos a visitar lo que es la energía eólica en lo que tiene que ver el Bionaco y en Saraguro. Al momento se ha dispuesto de un equipo de 56 funcionarios de la Contraloría para realizar estas acciones de control, detectar posibles anomalías y determinar responsabilidades. Para este año 2024 se van a ejecutar cerca de un poco más de 50 exámenes. En la actualidad se están realizando 8 exámenes. Los demás vendrán en forma consecutiva. Verificar el cumplimiento de los objetivos planteados y sobre todo la consecución del buen uso de los recursos públicos. Si es que amerita, habrán indicios de penal. Los resultados de estos exámenes se conocerían a finales de julio, en medio de una larga lista de denuncias sobre negligencia, corrupción y hasta sabotaje en plantas de generación eléctrica, con consecuencias más que evidentes. Cerca de 100 jueces especializados en materia constitucional se necesitarán a escala nacional, según el análisis del Consejo de la Judicatura. Los magistrados estarían distribuidos en las 5 provincias de las que más causas de este tipo se presentan. Sin más tiempo que perder, el Consejo de la Judicatura ya trabaja en la implementación de salas especializadas en materia constitucional tras el triunfo de la consulta popular. Los análisis de cuántos jueces se necesitarían y cuánto dinero costaría están listos. Vamos a tener más o menos, se ha calculado, 43 juicios de unidad judicial y 48 jueces para tribunales de sala de corte provincial. Más o menos estamos haciendo un aproximado de 14-15 millones de dólares solo para gasto corriente. Según la Judicatura, en lo que va del año se han presentado más de 24.000 causas de este tipo, lo que significa que al día se tratan 2. Por ello se determinó que únicamente estas salas estarán ubicadas en las provincias de Azuay, Guayas, Manabí, Tungurahua y Pichincha. Azuay 10, Guayas 12, Manabí 6, Tungurahua 4, Pichincha 11. Esto en las unidades judiciales. Y en las salas de la Corte Provincial se necesitan 12 jueces para el distrito de Azuay, para Guayas 12, para Manabí 6, para Tungurahua 6, para Pichincha 12. Pero a ello hay que sumarle el personal de apoyo, que en unidades judiciales sumarían 129 funcionarios y en Corte Provincial 192. En cuanto a la infraestructura, ya se analizan algunas posibilidades. Estamos al pendiente de que el Gobierno Nacional pueda entregarnos en comodato edificaciones con el fin de que nosotros podamos invertir. Se espera que estas judicaturas especializadas estén listas en mayo de 2025 y que los nuevos magistrados sean posesionados por el nuevo Consejo de la Judicatura. En rueda de prensa, Álvaro Román se refirió también al testimonio de Alex Palacio sobre la supuesta venta de cargos públicos. El presidente aseguró que ya tienen identificado a este funcionario y que se espera destituirlo hasta la siguiente semana. La Fiscalía General ya tiene esta denuncia también. Invito a los ciudadanos que son perjudicados por este ciudadano para que presenten las denuncias. En cuanto al concurso de jueces para la Corte Nacional, Román detalló que de los 266 postulantes, 173 pasaron a la fase de méritos y se espera que la siguiente semana se convoque oficialmente al concurso para magistrados de toda índole, que costaría 3,8 millones de dólares. La fiscal general del Estado y los presidentes de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura entregaron información sobre los avances del Plan Fénix en la Asamblea. Según los integrantes de la Comisión de Seguridad, hablaron sobre la falta de presupuesto y las reformas legales que son necesarias. Se trató de una comparecencia reservada.
La fiscal Diana Salazar, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, entregaron detalles de los resultados del Plan Fénix del gobierno. Por más de 2 horas en la Comisión de Seguridad de la Asamblea este lunes, hablaron además de los índices de inseguridad y los avances en investigaciones clave, explicaron los legisladores de esa mesa. Para analizar las acciones, las estadísticas que han emprendido cada uno de estos organismos en materia de seguridad y sobre todo pues contrastarlos un poco con las decisiones también tomadas por el Ejecutivo en base a los decretos de estado de excepción. Según Vera, se trató también los temas de posibles reformas que para las autoridades en el sector de justicia son necesarias y que irán de la mano con las reformas que se harán tras la consulta popular. Sobre todo en el tema del fortalecimiento del sistema de justicia, hablaba hace un instante de que la Fiscalía necesita más herramientas para hacer su parte preprocesal, y no solamente estoy hablando de recursos, sino cambios en materia penal. Al ser reservada la información que entregaron en la comisión, no pudieron ahondar en los detalles, pero según el asambleísta Rafael Dávila, explicaron también la urgente necesidad de protección que requieren para los operadores de justicia y los agentes fiscales. El endurecimiento de penas no basta, ni es la medida adecuada para generar mayor seguridad. No es que esté mal, pero eso no resuelve el problema, ¿no? De parte de los presidentes de la Corte y la Judicatura entregaron detalles de los concursos para la selección de jueces, ante lo que los asambleístas hicieron pedidos para endurecer los requisitos para los postulantes. Un trabajo en conjunto que tienen que hacer con el Consejo de la Judicatura en lo que es personal que ellos necesitan. Según la comisión, en unos meses harán una nueva convocatoria a las autoridades para otra evaluación. Más noticias, la policía investiga un intento de robo ocurrido la madrugada de este lunes en una joyería del centro de Quito. La madrugada de este lunes 6 de mayo se registró un intento de asalto a una joyería en el centro histórico de Quito. El incidente tuvo lugar en la calle Guayaquil, donde individuos a bordo de una camioneta intentaron ingresar utilizando la parte trasera del vehículo para romper la puerta enrollable. El móvil del centro histórico reaccionó inmediatamente y lógicamente los antisociales al percatarse de la presencia policial dejan abandonando la camioneta. Esta situación preocupa a los residentes y comerciantes del sector, quienes señalan varios factores que han hecho que la inseguridad aumente en la zona. No podemos estar aquí involucrados con venta informal, con microtráfico. El centro histórico tiene muchos problemas puesto que las casas están abandonadas y mientras las casas estén abandonadas y no haya un control, esto va a estar tomado por malhechores. Y es que no pasó ni una semana para que un hecho similar se registrara en esta zona de la capital. El pasado 26 de abril, delincuentes encapuchados emplearon el mismo modus operandi para llevarse más de 120 celulares de una tienda de electrodomésticos, ocasionando un perjuicio económico que asciende a $6.000. Encontramos forzadas las puertas, se habían querido ingresar en la madrugada, me parece, pero no lograron entrar. Complicada aquí la situación. Hay robos constantes, asaltos en vehículos. En esta ocasión, la Policía Nacional localizó la camioneta en la que los delincuentes se movilizaban. Sin embargo, los antisociales lograron escapar. La Factoría, empresa encargada de la alimentación en las cárceles, está bajo la lupa de la Fiscalía por una presunta vinculación con el crimen organizado. Además, hay señalamientos por manejar lo que sería un monopolio sobre la alimentación de los presos. La compañía rechaza esas acusaciones. La Fiscalía ahora tiene en sus manos la investigación sobre la presunta vinculación de la Factoría, empresa encargada de la alimentación de los privados de libertad en algunas cárceles del país desde hace 11 años, con el crimen organizado. El presidente Daniel Noboa los acusó directamente. Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia de la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales. Mario Carrillo, exdirector del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, pone sobre la mesa algunos temas que han sido un eterno rumor en torno al servicio de alimentación y las posibles irregularidades a su alrededor. Este servicio de alimentación
tiene que cumplir solamente con una revisión visual y manual, porque los escáneres no funcionan hasta el momento. Eso significa que en los quintales de arroz, papas o en los bidones de agua que ingresan en los centros de rehabilitación podrían ingresar objetos prohibidos como armas, municiones, drogas, entre otros, aunque la factoría lo rechaza completamente. Es más fácil decir que las cosas entran por la comida, porque no tienen ellos evidencia. ¿De qué sí hay evidencia? De que lo ingresan los policías, los militares y los guías. Otro tema que llama la atención es que esta empresa prácticamente haya monopolizado el servicio. Su presidente sostiene que esto responde a que han ganado continuamente los concursos públicos. Existen empresas internacionales que podrían hacer esto. El Estado ha abierto el concurso a proveedores internacionales, pero no les ha interesado. Desde el Observatorio de Contratación Pública explican que hay corresponsabilidad del Estado por no promover la competitividad y por ser un mal pagador, pues eso hace que las empresas privadas no quieran participar. Actualmente la factoría reclama $30 millones adeudados desde diciembre del año pasado. Tenemos que preguntarnos del otro lado, es que las finanzas, al parecer, de la empresa La Factoría son tan buenas que a pesar de que el gobierno no les paga, logran sostenerse. Creo que sí es necesario auditar. Y la empresa que hoy está bajo la lupa también fue la ganadora para entregar desayunos escolares en la región Costa a 1,5 millones de niños. Los gobiernos autónomos descentralizados impulsan una cumbre de inversiones para buscar financiamiento para casi 400 proyectos. El evento se realizará en Cuenca el próximo mes. Con la intención de buscar la inversión pública, privada, nacional e internacional, las prefecturas, alcaldías y gobiernos parroquiales presentaron este lunes la Cumbre de Inversiones 2024. Son casi 400 proyectos en las 24 prefecturas y 221 municipios en diferentes índoles para los que se buscan recursos. Tenemos alrededor de 340 proyectos ya identificados en temas de riego, proyectos en temas de producción, proyectos en temas de vialidad rural, de agua potable, alcantarillado, saneamiento. Proyectos viales por alrededor de $80 millones, hay proyectos de riego por alrededor de $10 millones, hay una serie de proyectos de generación eléctrica. Solamente en las prefecturas son 79 proyectos para los que se requerirán aproximadamente $1.500 millones. Permitirá el desarrollo de infraestructura, que es fundamental para el desarrollo sostenible de cualquier país, tales como carreteras, circuitos viales, energía renovable, movilidad sostenible, residuos sólidos y turismo entre los más importantes. Además, el alcalde de la capital busca otros 2.000 millones para 2 ejes centrales: movilidad y medio ambiente. La limpieza de los ríos tienen también la obligatoriedad de hacer tratamiento de aguas residuales. Hemos recibido ya las ofertas del sector privado para la potencial concesión de 2 vías muy importantes en la ciudad, la Simón Bolívar y la Ruta Viva. La cumbre se realizará el próximo 20 y 21 de junio y serán las propias empresas las que decidirán en qué proyectos invertir. Desde la Unión Europea e Italia ya adelantan a cuáles apuntarán. De movilidad urbana, de edificios verdes, de inversiones verdes y digitales. La meta que tenemos es de movilizar hasta 1.000 millones. Es muy importante trabajar por el desarrollo del país y darle oportunidades a los jóvenes para que no caigan en el crimen organizado. Los gobiernos autónomos descentralizados impulsan esta iniciativa para contrarrestar de alguna forma la falta de recursos desde el gobierno central, deuda que solamente con los municipios alcanza los $800 millones. Las grandes de que efectivamente